Le fui infiel a mi marido sin tocar a otro hombre durante semanas, y aún así lo traicioné desde el primer día. La primera mentira no fue un beso, fue una conversación. Y todavía hoy me pregunto en qué momento exacto dejé de ser quien creía ser. Me llamo Laura y durante 12 años pensé que tenía un matrimonio normal, de esos que no se cuentan porque no tienen nada especial. Mi marido, Andrés, es un hombre bueno, estable, predecible. Alguien que siempre llega a casa a la misma hora y deja las llaves en el mismo plato. Nuestra vida era silenciosa, ordenada, funcional y cada vez más hueca. Yo trabajaba desde casa, hablaba poco con adultos, repetía días idénticos mientras fingía que esa calma era felicidad. Todo empezó el día que me quedé encerrada en el ascensor del edificio donde vive mi madre. No fue romántico ni cinematográfico, fue incómodo, sudoroso y largo. Éramos dos desconocidos atrapados entre pisos, respirando el mismo aire caliente. Él rompió el silencio con una broma mala, yo me reí más de la cuenta. Se llamaba Marcos y no intentó impresionarme. Hablamos de cosas pequeñas, absurdas, como si nos conociéramos de antes. Cuando por fin se abrieron las puertas, sentí una decepción absurda, como si algo se interrumpiera demasiado pronto. Durante semanas pensé en él sin saber por qué. Hasta que lo volví a ver, otra vez por casualidad, otra vez sin buscarlo. Esta vez me preguntó si quería un café, como si fuera lo más natural del mundo. Dije que sí sin pensar en Andrés, y esa fue la segunda traición. Con Marcos no hablábamos de sexo. Hablábamos de miedos, de frustraciones, de las versiones de nosotros que nadie veía. Yo le conté cosas que nunca le dije a mi marido, no por maldad, sino porque con Andrés ya no sabía cómo empezar. Cada mensaje era una descarga eléctrica seguida de culpa. Borraba el historial, cambiaba contraseñas, aprendí a mentir con naturalidad. Y aún así, lo peor no era el engaño, era lo real que se sentía. La primera vez que me tocó la mano temblé, no de deseo, sino de miedo. Miedo a perder el control, miedo a perderlo todo. Esa noche lloré en la ducha para que Andrés no me oyera. La relación avanzó despacio, como si ambos supiéramos que íbamos hacia un abismo. Marcos me miraba como nadie lo había hecho en años. Y yo empecé a mirarme a mí misma con otros ojos. Hasta que un día Andrés me dijo que necesitábamos hablar. Su voz no sonaba enfadada, sonaba cansada. Y en ese instante entendí que algo estaba a punto de romperse para siempre. Porque yo todavía no sabía que Marcos ya había hablado antes que yo. No entendí esa frase hasta que lo vi todo con claridad. Hasta que cada silencio empezó a encajar como una pieza que había estado evitando mirar. Andrés estaba sentado en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, sin mirarme. Me dijo que llevaba meses sintiéndome lejos, ausente, como si compartiéramos la casa pero no la vida. Yo asentía, tragando saliva, esperando el momento exacto en que pronunciara su nombre. Pero no lo hizo. Dijo algo peor. Dijo que alguien le había contado cosas sobre mí. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. No pregunté quién. No pregunté qué cosas. Solo pensé en Marcos y en esa forma suya de mirarme como si me conociera demasiado. Andrés dijo que no sabía si creerlo, que necesitaba oírme. Que no quería vivir en la duda. Que estaba cansado de sentirse el último en enterarse de mi propia vida. Yo abrí la boca y no salió nada. Porque en ese silencio entendí que la traición ya no me pertenecía solo a mí. Que el secreto había cambiado de manos. Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé mirando el techo, repasando cada conversación con Marcos, cada palabra dicha de más. Recordando cuando le hablé de Andrés por primera vez. Cuando bajé la guardia. Al día siguiente enfrenté a Marcos. No con gritos, no con reproches. Con una calma que daba miedo. Le pregunté si había hablado con mi marido. Marcos no lo negó. Dijo que no podía seguir siendo una sombra. Que no soportaba verme dividirme en dos. Que creía estar haciendo lo correcto. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por perder el control. Alivio porque, por primera vez, no tenía que fingir. Le dije que había cruzado una línea que no era suya. Él me respondió que yo la había dibujado desde el principio.
Y esa frase me atravesó más que cualquier insulto. Porque era verdad. Yo había creado ese espacio secreto. Yo había alimentado ese vínculo que ya no sabía cómo nombrar. Los días siguientes fueron una espera insoportable. Andrés caminaba por la casa como un extraño educado. Yo quería confesarlo todo y, al mismo tiempo, desaparecer. Cada sonido del teléfono me hacía saltar. Cada mensaje de Marcos era un recordatorio de lo que estaba en juego. Y cada mirada de Andrés me partía un poco más. Hasta que una tarde, Andrés me pidió que nos sentáramos en la mesa del comedor. Colocó su móvil entre nosotros. Y me dijo que había algo que yo debía escuchar antes de decir nada. En ese momento supe que nada volvería a ser como antes. Y todavía no te he contado lo que ocurrió después. Andrés pulsó play y el sonido llenó la habitación como una tercera presencia. Era una grabación de voz. Reconocí a Marcos en la primera respiración. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí náuseas, calor, un temblor fino en las manos. Quise detenerlo, pero no me moví. Marcos hablaba despacio, midiendo cada palabra. Decía que me quería. Decía que yo estaba atrapada en una vida que no había elegido del todo. Decía que no buscaba destruir nada, solo decir la verdad. Andrés no me miraba. Tenía los ojos clavados en la mesa, como si esa madera pudiera sostenerlo. La grabación duró menos de 2 minutos, pero a mí me pareció una vida entera. Cuando terminó, el silencio fue brutal. No había gritos. No había lágrimas. Solo ese espacio vacío donde antes estaba nuestro matrimonio. Andrés me preguntó cuándo había empezado. No cómo. No por qué. ¿Cuándo? Le dije la verdad o lo más cerca que pude estar de ella. Le hablé del ascensor. Del café. De las conversaciones largas que no parecían peligrosas hasta que lo fueron. Andrés escuchaba como quien oye una historia ajena. Asentía de vez en cuando, pero su rostro no cambiaba. Eso me dolió más que cualquier reproche. Me preguntó si me había acostado con él. Negué con la cabeza. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que esa respuesta no significaba nada. Porque el daño ya estaba hecho. Porque la intimidad no siempre necesita piel. Porque yo había entregado algo que no sabía recuperar. Andrés me dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía si podía perdonarme. Que no sabía si quería hacerlo. Esa noche volvió a dormir conmigo, pero no me tocó. Su espalda era una frontera. Yo lloré en silencio, mirando el mismo techo que semanas antes. Los días siguientes fueron una tregua frágil. Hablábamos de cosas prácticas. La compra. El trabajo. Nada de nosotros. Marcos seguía escribiéndome. Mensajes largos, llenos de culpa y de deseo mezclados. Decía que lo sentía. Decía que no podía desaparecer así como así. Yo no respondía, pero leía todo. Cada palabra suya era una herida abierta. Y aún así, no podía cortar del todo. Una tarde, mientras Andrés estaba fuera, llamaron a la puerta. Supe que era él antes de abrir. No sé cómo, pero lo supe. Marcos estaba allí, pálido, nervioso, con los ojos llenos de algo que ya no era esperanza. Dijo que necesitábamos hablar. Que había cosas que yo no sabía. Le dije que se fuera. Que no tenía derecho a entrar en mi casa. Él bajó la voz y dijo algo que me dejó sin aire. Dijo que Andrés ya sabía más de lo que yo creía. Y que lo peor todavía no había salido a la luz. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Le pregunté qué quería decir con eso y Marcos negó con la cabeza, como si ya se arrepintiera de haber abierto la boca. Dijo que no podía explicarlo ahí, que no era seguro, que Andrés estaba mucho más cerca de todo de lo que yo imaginaba. Le cerré la puerta en la cara con una fuerza que no reconocí como mía. Me quedé apoyada contra la madera, respirando rápido, escuchando mis propios latidos como un tambor torpe. Esa noche Andrés llegó más tarde de lo habitual. Traía una calma extraña, casi ensayada. Me preguntó cómo había sido mi día, como antes, como si nada estuviera pasando.
Yo respondí mecánicamente, con la cabeza en otro lugar. Durante la cena me observó más de lo normal. No con celos. Con atención. Como si estuviera intentando aprender algo nuevo de mí. Después me dijo que había hablado otra vez con Marcos. No como rival. No como enemigo. Como dos hombres compartiendo información. Sentí un pinchazo seco en el pecho. Le pregunté qué significaba eso. Andrés respiró hondo y me dijo que Marcos no había aparecido en mi vida por casualidad. Dijo que llevaba meses viéndolo rondar. Que había coincidencias demasiado precisas. Que el ascensor, el café, los encuentros inesperados no lo eran tanto. Yo me reí nerviosa. Le dije que estaba imaginando cosas. Que Marcos era solo alguien que apareció en un momento de debilidad. Andrés me miró entonces por primera vez directamente a los ojos. Y esa mirada me desarmó. Me dijo que Marcos trabajaba para la misma empresa que había auditado una inversión fallida que yo había recomendado meses atrás. Una inversión que Andrés había rechazado por intuición. Una inversión que casi nos cuesta los ahorros. Me dijo que Marcos había pedido expresamente participar en ese proyecto. Que había hecho preguntas sobre mí antes incluso de conocerme. Sentí un sabor metálico en la boca. Todo lo que había vivido empezó a reordenarse con violencia. Cada coincidencia, cada frase perfecta, cada comprensión exacta. Le pregunté si creía que Marcos se me había acercado por interés. Andrés no respondió enseguida. Dijo que al principio quizá no. Que después no lo sabía. Me dijo algo peor. Que Marcos había grabado más conversaciones. No solo la declaración de amor. Charlas nuestras. Detalles íntimos. Opiniones sobre mi matrimonio. Dijo que Marcos se las había entregado como prueba de transparencia. Para demostrar que nunca hubo contacto físico. Para demostrar que yo estaba emocionalmente rota. Sentí vergüenza. Una vergüenza espesa, profunda, casi física. Porque mi intimidad había sido archivada como un expediente. Le pregunté a Andrés por qué me decía todo eso ahora. ¿Por qué no me lo había dicho antes? Me respondió que necesitaba ver hasta dónde llegaba yo sola. Si iba a confesar. Si iba a proteger a Marcos. Si iba a protegerme a mí misma. Y en ese instante entendí que yo también había estado siendo observada. Evaluada. Medida. Esa noche no dormimos. Hablamos hasta que amaneció. De nosotros. De lo que éramos. De lo que yo había buscado fuera sin saberlo. Andrés no me gritó. No me culpó. Eso fue lo más devastador. Al amanecer me dijo que necesitaba una respuesta clara. Que ya no se trataba solo de infidelidad. Que se trataba de confianza. De identidad. Me preguntó si yo habría seguido con Marcos si nadie nos hubiera descubierto. Abrí la boca y no supe qué decir. Porque en ese silencio entendí algo que todavía no me atrevo a nombrar. Algo que cambia toda esta historia. Algo que todavía no te he contado. La respuesta llegó sola, sin palabras, como un golpe lento en el pecho. Me di cuenta de que no me había enamorado de Marcos. Me había enamorado de la versión de mí que aparecía cuando alguien me escuchaba sin dar nada por hecho. Respiré hondo y miré a Andrés. Le dije la verdad completa por primera vez. Le dije que sí, que habría seguido. No por pasión. No por rebeldía. Sino porque por primera vez en años sentí que alguien quería conocerme, no solo convivir conmigo. Andrés cerró los ojos. No con rabia. Con una tristeza serena que me rompió por dentro. Me dijo que eso era justo lo que necesitaba saber. Entonces confesó algo que no esperaba. Que hacía tiempo que él también se sentía observado, por mí. Evaluado. Insuficiente. Que mi distancia no empezó con Marcos. Que empezó mucho antes, cuando yo dejé de mirar a Andrés como a un hombre y empecé a verlo como a una estructura segura. Me dijo que no había montado una trampa. Que no había un plan maestro.
Solo había seguido el hilo hasta el final, porque necesitaba dejar de vivir a medias. Marcos desapareció sin despedirse. Cerró cuentas, cambió de número, como si nunca hubiera existido. Y por primera vez entendí que lo nuestro solo podía sobrevivir en el secreto. 2 semanas después hice una maleta pequeña. No hubo gritos. No hubo reproches finales. Solo un abrazo largo, incómodo, definitivo. No me fui por Marcos. Me fui porque entendí que quedarme habría sido otra forma de mentirme. Porque el verdadero engaño no fue a mi marido. Fue a mí misma, durante años. Ahora hablo sola frente a este micrófono, con la voz temblando, sabiendo que muchas me van a odiar y otras me van a entender. Y antes de terminar, quiero preguntarte algo, con total honestidad. Si nadie te estuviera mirando, ¿seguirías siendo fiel a la vida que estás viviendo ahora mismo?